Hey, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un videito más de número F. En esta ocasión ya por fin vamos a reseñar Dehancer. Muchísimas gracias a todos los amigos de Dehancer que me enviaron una prueba, digamos, me mandaron una serial key para poder probar este maravilloso programita, que lo que nos va a ayudar es a poder darle estilos cinematográficos, estilos de película de rollo antiguas, etcétera, 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 que ya iremos viendo a lo largo de este video. Se los agradezco demasiado y si ustedes quieren también probarlo, comprarlo y demás, pueden activar la prueba que está dentro de la página y además pueden utilizar mi código de descuento EtherZ en la página de Dehancer. Una vez que ya están en el carrito, que vayan a querer adquirirlo, aplican el código de descuento y les van a hacer un 10% de descuento, me parece, en todas las compras de los plugins que quieran ustedes adquirir. Pueden adquirir el de fotografía, que es el que yo voy a probar en este caso, y pueden adquirir también el de video. Este video es más que un video de muestra de lo que puede hacer el plugin. Es más bien un tutorial para que puedan utilizarlo de la mejor manera, de tal forma que ustedes puedan optimizar su flujo de trabajo utilizando este plugin. ¿Por qué? Porque hasta el momento, hasta ahorita, no tiene la opción, digamos, de poder automatizar un flujo de trabajo muy grande en Lightroom, por ejemplo. Pero en Photoshop podríamos intentarlo y podríamos acceder, digamos, a esta herramienta para poder automatizar una carpeta completa o una sesión completa, que es lo que yo les voy a enseñar a hacer. Vamos a empezar a utilizarlo tanto en Lightroom como en Photoshop para que ustedes vean las diferencias el uno del otro. Y al final el Camera Raw de Photoshop es prácticamente lo mismo que Lightroom, con la diferencia de que no vamos a poder aplicar el estilo de Camera Raw tan sencillo como en Lightroom, ¿no? Por ejemplo, que aquí podemos automatizar un solo estilo, pero podemos crear estilos entre cada uno de ellos, tanto en Lightroom como en Camera Raw, e irlos aplicando a diferentes fotos. Entonces vamos a ver esto y vamos a ver cómo podemos automatizar una sesión, por así decirlo. Primero, vamos entonces de este lado. Ese logo no está bien, bueno, ese es de otro canal, pero bueno, no importa. Entonces ya estamos por acá. Yo abro siempre mi flujo de trabajo en Adobe Bridge. ¿Por qué? Porque si no, no voy a poder ver mis DNG o mis archivos RAW. Entonces yo quiero ver aquí mis archivos RAW y quiero, por ejemplo, trabajar estas imágenes. En un video en TikTok y en Instagram trabajé otras dos imágenes que me parece que están por acá. Trabajé estas fotos de aquí que no he publicado y estoy por publicar, pero ahora quiero trabajar, por ejemplo, las fotografías de este día. Esta foto de la señora, por ejemplo, esta de aquí me gusta mucho, y estas dos me gustan mucho. Entonces quiero aplicarles un estilo parecido a todo, y son de, por ejemplo, esta de acá es del mismo día, seguramente le quedaría perfecto algún estilo similar. Entonces, ¿qué podemos hacer para poder activar los estilos de Dehancer y qué tiene o qué es lo que hace este Dehancer? Bueno, primero vamos a seleccionar las fotografías que queremos, ¿no? En este caso son del 2024-04-213 y obviamente nos vamos a ir a Lightroom. Yo ya las tengo agregadas aquí en Lightroom. Entonces vamos a ir al módulo de revelar y vamos a buscar las fotografías que queremos justamente revelar. Estas no son, es esta de aquí. Es esta de aquí y esta de acá. No son estas, es esta de aquí. Esta es esta y esta. Son justamente estas dos. Entonces, en el caso de Lightroom, podríamos hacer un revelado, digamos un pre-revelado nuestro, o podríamos activar directamente el plugin de Dehancer. Le daríamos clic derecho y le daríamos aquí, por ejemplo, editar en, y aquí vamos a poner ¿dónde está? Editar en otra aplicación en este caso, o aquí está el Dehancer. ¿Cómo van a activar ustedes el plugin de Dehancer? Ahí justamente los desarrolladores les incluyen un PDF
súper enorme, detallado y perfectamente bien articulado y estructurado para que ustedes puedan activar sus plugins sin tanto problema. Pero aquí ya lo tengo yo, por ejemplo, y vamos a darle Dehancer. Lo que va a hacer es preguntarnos, en este caso como es un RAW, no podemos editar, lo que va a hacer es crearnos una copia de la foto y le vamos a dar en editar. Entonces va a crearnos una copia y en esa copia es donde va a aplicar los ajustes de Dehancer. Y aquí lo tenemos, por ejemplo, ya abierto, ¿no? Lo interesante es que no importa dónde lo abramos, no importa en dónde manipulemos la fotografía, ya sea en Photoshop o ya sea en Lightroom, nos va a guardar siempre la última edición, que en este caso esta edición, por ejemplo, es de la fotografía anterior que yo estaba trabajando. Aquí tenemos, por ejemplo, mis presets, ¿no? Que yo ya creé algunos presets y tengo algunos otros por acá que son ya mis favoritos. Entonces aquí podemos, por ejemplo, ponerle favoritos y te va a poner los que casi siempre has usado o los que tú marcaste como favoritos. Y aquí tenemos todos los tipos de filtros o de filtros, digamos, o de perfiles de color que vamos a poder utilizar. Tenemos, por ejemplo, color negativo, que prácticamente nos sirve esto para poder encontrar perfiles de, digamos, films o películas ¿no? Antecesoras o películas ya viejitas, por así decirlo, del cual si nosotros quisiéramos darle el perfil de color de una película de rollo como antes lo haríamos y después aplicarlo en un papel de impresión, por ejemplo Kodak Color o cosas así, aquí tenemos esos perfiles de color que más o menos se van a asimilar a los perfiles de color que tenían esas películas. Aquí tenemos Fujicolor, tenemos CineStill, tenemos por ejemplo las Kodak Ektar, que son las que a mí generalmente me gustan, la Color Plus, las Ektar, por ejemplo tenemos esta Fujil que no se ve tan mal. Y tenemos aquí prácticamente todos esos perfiles de color, ¿no? Que podremos ir adaptando a nuestro flujo de trabajo o dependiendo de lo que queramos. Por ejemplo, a esta fotografía le queda muy bien el Rolei CN200. Tenemos color negativo, tenemos película en movimiento, motion picture, tenemos positivo de color, tenemos black and white, que también seguramente utilizarán mucho. Ya tenemos aquí algunos perfiles prehechos de igual, tanto de papel como de películas de blanco y negro, que la verdad es que quedan muy bien para muchos de los casos. En este caso yo quiero que sea color, ¿por qué? Porque si se pueden notar, aquí ya no se vería que tiene flores, ¿no? Entonces yo quiero utilizar esos perfiles de color. En este caso, por ejemplo, la vez pasada utilicé uno exótico que es un Lomochrome Metropolis. O podría utilizar, por ejemplo, hay uno que es en cross, de aquí, el Fujichrome, pero se me hace que está demasiado saturado, aunque se podría arreglar. Pero bueno, prácticamente esto es lo que nos ayuda o esto es lo que nos hace Dehancer Photo. Vamos a poder seleccionar todos estos perfiles, entre todos estos perfiles y aplicar alguno de ellos. Por ejemplo, me gusta, porque satura algunos colores y gana un poquito de presencia la parte morada. No me gusta, los colores están demasiado deslavados. Podría ser pero el contraste está muy marcado. Me gusta por ejemplo, para esta fotografía. O hay más contraste entre sombras y altas luces. No me gusta, tampoco. Podría ser Fujicolor C200, también está un poquito más desaturado. A ver, vamos a intentar, por ejemplo, con Ya después podríamos hacer algunas adecuaciones en Lightroom. Aquí, ¿qué es lo que yo les decía? Ya se apagó la cámara. Bueno, no me había dado cuenta que ya tenía baja la batería. Bueno, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos compensar la exposición, la temperatura y demás. En teoría, estos valores que tenemos aquí son prácticamente los valores que nos está dando el perfil. Si nosotros lo movemos, muchas veces en algunos va a cambiar en la cuestión de la exposición y demás. Lo que ellos nos recomiendan es que, por ejemplo, si tenemos una foto muy contrastada o vemos que se va demasiado a las altas luces y cosas así, es que pongamos todo en 0. Entonces así vamos a poder recuperar, digamos, detalle de la imagen. Y ya podemos ir nosotros adecuando a lo que queramos.
Por ejemplo, la tinta, esta nos la dio la película. Entonces aquí podemos tirarlo a los verdes o tirarlo hacia los magentas. A mí me gusta que esté como neutro. Ahí. La cuestión del defringe sirve para quitar esos halos, por ejemplo, morados o azules que nos da de repente cuando hay demasiada iluminación. Y digamos que como que se quema la película, por así decirlo. Entonces esto reduce esos halos. Aquí no tenemos ninguna situación similar. Entonces no hacemos nada con esta. Pero bueno, podemos ahí aumentarlo o quitarlo en dado caso de que tuviéramos alguno de esos aros causados por la iluminación. Contraste, igual, lo mismo. A mí generalmente no me gustan las fotografías tan contrastadas. Entonces podemos, por ejemplo, dejarlo tal y como estaba. Y en cuestión de la gama, aquí no está haciendo mucho porque no tengo unas luces tan intensas en cuestión de los blancos. Entonces lo único que se está modificando prácticamente es esta parte de aquí. Pero en realidad no hay tanto problema. Vamos a quitar la cámara para que puedan ver toda la pantalla perfectamente. Obviamente separación de colores y color boost, ya se imaginarán lo que hace. Esto lo que va a hacer es cambiar las tonalidades de los colores en dado caso de que tengamos una mezcla de colores demasiado intensa. Pero prácticamente lo que hace es la separación de colores de la película que estamos utilizando. Entonces de tal manera que sea más o menos intenso la separación que hace o el ajuste de color que hace en cuanto a la película. Y pues ya se imaginarán qué es, ¿no? Color boost. Es para poder ganar, digamos, saturación en los colores. Tenemos, y si lo quitamos, por ejemplo, pues vamos a poder ver más o menos lo que está haciendo el filtro de la película, ¿no? Entonces ahí lo tenemos, por ejemplo. Compresión del filtro. Son prácticamente cosas muy similares. Por ejemplo, en este caso, vamos a hacerlo grande. Tenemos puntos blancos, que lo que pueden ver ahí como en esta parte, por ejemplo, de la ropa y la parte de aquí de la A. Lo que está haciendo es magnificar, es justamente eso. Y del impacto es el impacto que va a tener todos estos valores en la película. Entonces, por ejemplo, si lo bajamos, aquí aunque movamos mucho, pues ya no se va a notar demasiado. Y si lo subimos, vamos a tener una varianza bastante más ampliada. Y esto es prácticamente como la manipulación de la película una vez que la estamos pasando por los ácidos. Digamos que sería como un revelado artístico en ácidos, pero haciéndolo directamente en Dehancer. Que lo que hace es prácticamente intentar hacer una compresión de colores, de sombras, de puntos blancos, que eso generalmente lo haríamos con el papel o lo haríamos ya en el revelado en ácidos. Por ejemplo, el rango de los tonos. ¿Cuántos tonos queremos que en realidad se capturen en la impresión, ¿no? O en el revelado ya para poder publicar? Y lo mismo, densidad de color. ¿Cuántos colores reales queremos que tenga la película para la impresión y cosas así? Entonces, por ejemplo, esta parte de aquí quizás puede ser que no influya demasiado más que en la cuestión de los puntos blancos. Por ejemplo, si ustedes tuvieran una fotografía demasiado contrastada, quizás por ejemplo una clave baja, una clave alta, aquí el white point, y el tonal range seguramente se notaría un poquito más. Luego tenemos cositas como el expand, que lo que hace es prácticamente expandir los colores. Tanto como el Film Compression como el Expand, lo que va a hacer es, digamos, intensificar, en este caso en el Expand, intensificar los negros y los blancos, para que ya sea que nos gusten este tipo de cosas de los negros empastados, que a mí no me gustan nada, o aquí también poder modificar las altas luces. Entonces tenemos por aquí lo mismo, y aquí tenemos en este caso igual la forma en la que este modificador, digamos, va a actuar como lo haría en la película. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo se vería esta imagen ya impresa en este tipo de color. En este caso yo siempre utilizo el Kodak Endura, y ellos te recomiendan que si no sabes bien qué papel utilizar y generalmente vas a utilizar las fotografías para internet, utilices el linear.
Pero a mí la verdad es que me gusta mucho cómo se ve el Kodak Endura Glossy, que es para papel brillante. Y este me parece que es mate. A mí me gusta este. Me gusta mucho cómo se ve, tanto en la cuestión de la pantalla, como seguramente se debe de ver bastante bien en la impresión. Entonces yo generalmente uso este, ya que si le quitamos el print, lo que va a pasar es que nos va a mostrar una fotografía, digamos, como la sacaríamos antes de imprimirla. Como si viéramos, por ejemplo, el negativo o el positivo directamente en un proyector. Entonces a mí me gusta ya verla como el trabajo final y cómo es que se va a ver cuando la imprimamos, ¿no? Es para hacer más o menos eso. Y aquí tenemos, por ejemplo, para la mezcla de colores. Ya si ustedes quieren configurar un poquito más los colores, quieren crear un perfil más personalizado y demás, que es lo que yo hice con el perfil que tengo por ahí guardado. Aquí pueden ir ustedes configurando el tono de las sombras, el tono de los neutros, de los grises, por ejemplo, de las luces y cosas así. A mí en este caso me parece que está bien el perfil. Si acaso yo lo que modificaría un poquito sería la compensación de exposición. Estaba un poquito sobreexpuesta en algunos puntos. Bajaría un poco el blanco. Así. Y el punto blanco igual lo subiría un poquitito para recuperar iluminación global. ¿Y qué más podría ser? Y esto de aquí que me fascina a mí últimamente. Me encanta añadirle grano de película a mis fotografías. Entonces si ustedes llegan a ver que tiene un grano de película en mis fotografías, es precisamente por esto, porque yo se he bañado artificialmente. Que esto generalmente lo incluiríamos, digamos, en el papel, en la impresión. El grano se añade en el papel. Y aquí precisamente podemos agregar más grano en las sombras, en medios, prácticamente podemos mover todo lo que queramos en cuanto al grano. Y agregarlo de forma negativa o de forma positiva. Que lo que hace es prácticamente cambiar la forma en la que el grano se añade, ya sea que tuviéramos una fotografía, digamos, que ya está en positivo y no vamos a hacerla, no vamos a invertirla al momento de imprimirla, al momento de hacer el revelado en ácidos. Entonces cambia. Y aquí podemos poner también que se añada de forma análoga, como se añadiría, digamos, una representación de cómo se añadiría al imprimirla en el papel con ácidos, o el modo digital, pero que todavía no funciona bastante bien. Entonces háganlo de la manera análoga para que tengan el resultado mejor hasta que salga una versión más experimentada o con mejores resultados. Y vamos entonces, por ejemplo, con esto de aquí. Halation, Bloom, viñeta. ¿Cuál fue, digamos, o cuál era la alternativa que yo encontré para poder trabajarlas de manera, digamos, mucho mejor? Entonces vamos a abrir, vamos a editar en Dehancer. Nada más vamos a intervenirla con las dos opciones que les comenté hace rato. Entonces vamos a abrirlas y vamos a bajar hasta acá. Miren, se aplicó justamente el mismo filtro. Vamos a activar el Bloom. Y vean lo que hace aquí. Lo que hace el Bloom, aquí tenemos fuentes de luz, ¿no? Estas fuentes de luz aquí. Aquí, aquí. Entonces lo que hace es suavizarlas y expandirlas un poquito. Vamos a subirlo y vamos a bajarlo. Es que no se nota mucho con estas fuentes lumínicas porque están justo detrás. Mira, amplificar. Y ahí se puede ver lo que está haciendo, ¿no? Déjenme quitarle el grano. Y vamos a poderlo ver mucho mejor. El halation, vean, vamos a quitarlo. Y no está haciendo nada en esta foto. Me lleva. A ver, déjenme subir. Background gains. Local diffusion. Ahí se ve un poquitito cómo sube la iluminación. ¿Ya ven cómo cambia? Ahí va cambiando, miren. Va cambiando la fuente de luz. Y genera, digamos, como rebote en las áreas cercanas. Entonces se va pintando del tono de la luz alrededor. Mira, vamos a amplificarlo, por ejemplo. Y ahí podemos ver lo que hace. Vean. Ahí se genera como un halo. Un halo alrededor de la fuente lumínica. Y el Bloom
lo que hace es prácticamente, vamos a quitarlo, es crear esos trazos de luz. ¿Ya vieron? Aquí se nota muchísimo. Eso es lo que hace el bloom, que el brillo de la luz se intensifique, entonces se note mucho más. Pero bueno, entonces vamos a lo que quería mostrarles. Esta fue la foto editada que se va a quedar con los valores. Ah, bueno, ya no se va a quedar porque ya abrí otra. Bueno, ahorita vamos a ver. La fotografía editada que quedó esta. Ahora vamos a hacer un proceso similar, pero en Photoshop para que ustedes vean las diferencias. Entonces vamos a abrir esta. Vamos a abrir esta y vamos entonces a editarla aquí mismo. ¿Cómo lo haríamos entonces en Photoshop? ¿Y cuáles son las diferencias en Photoshop? Las diferencias es que yo en Photoshop puedo crear acciones o puedo editar la imagen, la fotografía en filtros, en filtro inteligente, por ejemplo. Entonces lo que haríamos sería seleccionar la foto, nos damos a filtro y convertir para filtro inteligente. De tal manera que todo lo que le hagamos a esta fotografía se va a generar en una nueva capa, la cual vamos a poder editar. Entonces, yo por ejemplo, aquí tengo una acción de la sesión anterior que estaba trabajando. Aquí está, Dehancer Film. Y si yo la aplico, le va a aplicar exactamente todas las opciones y los valores que yo le apliqué a la fotografía anterior. Y aquí podemos ver todo lo que le hizo. Por ejemplo, de hecho no me parece nada mal. Le queda bastante bien este perfil. Vamos a quitarlo. Así es como la tenía y así es como la dejó con el perfil que yo creé para las sesiones anteriores. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer un perfil nuevo y quiero aplicárselo a muchas fotografías? Haríamos algo parecido aquí. Por ejemplo, este se llama Dehancer Color Street, por ejemplo. Entonces, vamos a crear uno nuevo. Lo que vamos a hacer es borrar todo esto, pero bueno, les quiero enseñar algo. Si ustedes quieren y ya tienen, por ejemplo, este perfil creado, ya tienen una acción creada como esta, y ustedes quieren modificar sobre este que ya está trabajado en acción, lo que harían sería darle doble clic acá, aquí donde están las pestañitas de aquí abajo, le dan doble clic, les muestra que sí, y nos va a abrir el Dehancer. Denme un segundo otra vez. Ahí está. Y entonces ya te abre Dehancer. Y aquí vamos a poder hacerle exactamente los ajustes que nosotros queramos sin tener que hacer una modificación como tal, digamos, extra. Entonces aquí la modificaríamos y la dejaríamos tal cual la queremos. Entonces ahí lo tenemos, por ejemplo, en este caso. Pero lo que nosotros queremos ahorita es hacer un filtro nuevo para esta sesión y podérsela aplicar a todas las fotografías. Entonces vamos a echarnos para atrás todo esto. Eliminar máscara de filtro. Borrar filtros inteligentes. Ok, entonces tenemos nuestra foto limpia, tal cual. Lo que haríamos es aquí. Vamos a cerrar estas, por ejemplo. Vamos a abrir aquí el grabar. Vamos a pararlo. Vamos a crear una nueva, primero que nada. Dehancer Street, por ejemplo, 2. Vamos a ponerle en grabar. Aquí no hizo nada en esta, ¿verdad? No me modificó nada. No. Okay. Entonces, Dehancer Street, ¿no? Vamos a ponernos a grabar. Ahí ya está grabando. Lo que haríamos primero, por ejemplo, sería filtro, convertir para filtros inteligentes. Pero ahorita ya no lo hice, ya la convertí antes. Pueden hacerlo durante la grabación para que les automatice hasta esa parte. Y aquí lo que haríamos es meternos aquí, Dehancer Film. Nos va a abrir el plugin. Y entonces, aquí justamente, aplicaríamos el que queríamos. En este caso, recuerdo que era uno de por acá arriba. Ya no me acuerdo cuál era. Era este, Fujicolor 200, era este. O Fujicolor 100, uno de estos dos, era el que me había gustado. Veamos. También podría ser este, ¿eh? Este no. O ese también, ese me gusta. Ok, vamos a modificar, por ejemplo, vamos a aplicar este y vamos a modificar este. Vamos a arreglar un poquito la exposición, vamos a subirla un poquitito, no tanto, yo creo por ahí.
La temperatura vamos a ponerla un poquito más cálida pensando que estamos en el amanecer. El tinte vamos a moverlo hacia los guindas. Aquí ya habíamos dicho que no teníamos nada de esto. Vamos a subir el contraste un poquitito por ahí. La gama no vamos a moverla demasiado porque de hecho no me está haciendo muchos cambios. Más que si las llevo demasiado las altas luces se puede notar. Pero vamos a que no quede tan contrastada por ahí, yo creo. Y el color boost yo creo que lo voy a bajar poquitito. No por ahí. El impacto de esta modificación vamos a bajarla poquito y vamos a mover el blanco. Vamos a moverlo para acá. La densidad de color igual vamos a subirla un poquito. Vamos a mover los negros a más negros, pero no tanto porque ya se me iba mucho. Ahí se me va demasiado, entonces casi ahí. Y el punto blanco igual vamos a subirlo tantito para que no esté tan tirado a los neutros. Y en esto vamos a dejarlo así, en el Kodak Endura, que es el que me gusta. Aquí por ejemplo pueden ponerlo para que quede solamente con colores análogos, ¿no? Como lo tendrían las cámaras viejitas. Pero a mí me gustan los colores ya, digamos, más nuevos, la densidad de color que tenemos actualmente. Color Head, yo creo que lo voy a tirar un poquito hacia el azul, pero casi así, una cosita de nada. Al magenta, un poquito de nada. Y hacia el cian, los rojos, yo creo que se va a quedar ahí. La tonalidad de las sombras, me gustaría que recuperara un poquito del tono naranjita. Está un poquito más tirado hacia los azules. Y la luz igual, que recupere un tonito naranja. Porque recordemos que queremos conservar o preservar la iluminación del amanecer. Y en cuestión del grano, veamos, cuestión del grano vamos a subir un poquito el tamaño y vamos a subirle la cantidad. Yo creo que por ahí está bien. Y por ejemplo, así, esta fotografía me gusta. Me gusta cómo quedó. Y lo hicimos realmente rápido. Ya conociendo el plugin, lo hicimos realmente rápido. La Elation vamos a dejarla así. Y vamos a quitar el bloom. Y la viñeta, yo creo que la viñeta está adecuada tal y como me la puso. Vamos a darle entonces en OK. Entonces ya nos creó este de acá. Y ustedes si se fijan acá, cuando lo detengan vamos a tener todos estos grabados. Bueno, entonces, ¿qué más haríamos yo? ¿O qué más haría yo, por ejemplo, aquí? Me iría a filtro y me iría a filtro de cámara RAW. ¿Por qué? Porque una vez que yo ya apliqué un perfil de color que me gusta en Dehancer, lo que yo haría es ajustarlo a mi gusto, a las características de la fotografía o de la sesión que yo quiero darle, o sea, para poderle darle mi toque, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, lo primero que yo hago aquí es aplicarle siempre, ¿dónde está? Aquí en cámara RAW siempre me confundo porque lo tiene todo diferente. Aquí en geometría, y le vamos a dar geometría automática para que nos la ajuste. Si queremos hacer algún recorte de una vez, aprovechen y lo hacen también por acá. Pero si van a modificar más de una fotografía, yo no les recomiendo que lo recorten, a menos que quieran que se recorten todas las fotos de igual manera. Y listo, ya tenemos entonces un revelado, digamos, ahí medio rapidito, ¿no? Y por ejemplo, podemos quitar esto de aquí que no me gusta. Y listo. Así ya no se nota prácticamente nada. Yo creo que a esta no le hace falta aplicarle una máscara ni arreglar nada de eso. Lo que sí podríamos hacer es, por ejemplo, guardar este ajuste. Y entonces aquí tendríamos la fotografía final, por así decirlo, ya después de todas las cosas que hicimos. Y la acción ya se nos guardó aquí, por ejemplo, Dehancer Street 2.
Yo ya la detuve. Podríamos agregarle alguna otra cosa. Podríamos agregarle, antes de detener la grabación de la acción, podríamos, por ejemplo, agregarle una corrección selectiva. Yo no creo que le haga falta, pero podemos, por ejemplo, agregársela, ¿no? Nos ponemos aquí, le ponemos grabar y vamos a agregarle una corrección selectiva. Y entonces aquí le podemos poner negros. Vamos a hacerlos un poquito más intensitos. Y vamos a aclarar o a subir un poquito los neutros. Y ya, listo. Tenemos la corrección selectiva y ahora sí detenemos. Y nos va a poner aquí definir capa de ajuste, negros, bla, bla, bla. Y ya. Tenemos entonces, por ejemplo, digamos nuestra acción terminada. Lo que yo haría sería darle exportar. Exportar como. Aquí guardamos la fotografía en PNG o en JPG, como ustedes se acomoden. Yo generalmente las guardo en JPG. Y listo, tenemos aquí nuestra imagen. Recordemos cómo nos equivocamos, nos distrajimos. Bueno, el chiste es que no convertimos esta imagen como filtro inteligente. Podríamos intentar grabar y darle, a ver, vamos a intentar grabar y filtro, convertir para filtros inteligentes. Y listo. Le damos aquí detener y esta la movemos para acá. Entonces, en teoría ya estaría completo, por ejemplo, esto de aquí. Ya se convirtió en objeto inteligente y ya podríamos aplicar todo lo demás de abajo. Nos colocaríamos aquí y le daríamos reproducir. Y ahí tenemos, chicos. Ahí tenemos. Ahí tenemos. Pero déjenme ver que algo pasó por acá. Ok, vamos a quitar una de las correcciones selectivas. Entonces, prácticamente así es como ustedes podrían trabajar varias imágenes de una sola sesión, ya teniendo, por ejemplo, una selección previa y trabajarlas de esta manera. Lo único que me faltaría aquí, por ejemplo, sería eliminar esta parte de acá, pero esto ya lo podemos hacer aquí directamente. Creamos una copia, esta de aquí la rasterizamos y ya quitamos esto de aquí. Quitamos esto de aquí. Y ya listo. Así ya tendríamos una imagen limpia. Y ya tenemos dos imágenes que son congruentes en cuestión de estilo, que nos gustan. Así es como ustedes pueden trabajar sus imágenes, chicos, para poder trabajar con Dehancer y poder hacer adecuaciones a diferentes imágenes, a cierta cantidad de imágenes. Porque recuerden que también esas acciones de Photoshop, ya una vez que las tienen creadas, se pueden activar o se pueden aplicar a carpetas completas, siempre y cuando agreguen la acción de guardar o exportar imagen como. Si no, no van a poder aplicarla. Pero así es como pueden trabajar con Dehancer. Para eso sirve el Dehancer y la verdad es que es un gran plugin. A mí me gustó bastante. Me gustó mucho y creo que lo voy a estar ocupando activamente. Cuídense mucho, chicos. Me da un gusto haber estado aquí con ustedes. Me da un placer compartirles este conocimiento. Y ya saben, si quieren comprar, si quieren adquirir Dehancer, pues les dejo el código de descuento y lo pueden adquirir sin ningún problema. Cuídense mucho, chicos, y hasta la próxima.